Bueno, muy buenos días, tardes, noches para todos ustedes, estimados alumnos del discipulado. Vamos a arrancar con la clase número 3, la que nos quedó truncada por la emergencia sanitaria. Clase número 3, que la vamos a hacer tal cual como si estuviéramos teniendo la clase en el templo. Vamos a juntos dar la lectura, de la clase. Ustedes preparen el manual para completar los espacios en blanco que vamos a leer todos juntos. Y bueno, no hay posibilidad del intercambio de preguntas y respuestas, pero tenemos un grupo de WhatsApp y ahí ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. Vamos a hacer tal cual como si estuviéramos en clase, así que vamos a iniciar con una oración que no puedo pedirle a ninguno de ustedes que la haga porque no estamos en videoconferencia, estamos solamente en video, así que la voy a tener que hacer yo. Así que los voy a invitar a que vayan cerrando sus ojos, inclinando sus rostros para orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque a pesar de las dificultades que vivimos en este tiempo, podemos tener herramientas para seguir estando conectados con los hermanos y poder seguir aprendiendo de tu palabra que tan importante es. Señor, gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Vamos a aprender hoy acerca de la muerte. Señor, vamos a aprender acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca, Padre, de cómo eso impacta nuestras vidas, Señor amado. Estamos aprendiendo cada vez más acerca de ti. Que yo te pido que mis hermanos que ahora están de este otro lado sean tocados por tu Espíritu Santo y que tú puedas, Señor, a todos nosotros abrir nuestro entendimiento. Dice la palabra que tú le abrías el entendimiento a los discípulos para que ellos se entendieran. Por eso, Padre, te pido que tú abras nuestro entendimiento en este momento para aprender de tu palabra, para que esta lección de hoy realmente bendiga nuestras vidas y nos haga crecer. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, comenzamos entonces con la clase número 3. La clase número 3 se llama La muerte física y espiritual de Jesús. Y vamos a estudiar básicamente en esta clase los 3 tipos de muerte. Hay 3 tipos de muerte y las vamos a ver en esta clase. Así que les invito a que me acompañen en la lectura. Introducción. El nacimiento físico de Jesús ocurrió hace 2000 años, pero Él existe desde antes de la fundación del mundo. Es el creador de todas las cosas y todo ha sido hecho por Él y para Él. Y para eso tenemos los siguientes versículos. Juan 17:24 dice: Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Eso le dice Jesús al Padre cuando está orando en Juan 17. Luego Efesios 1:4 dice: desde antes de crear el mundo Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Así que desde antes de crear el mundo Dios nos eligió por medio de Cristo. Todo esto antes de crear el mundo. Así que Jesucristo ya existía desde antes de crear el mundo. Juan 1:3 dice: todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. El verbo. ¿Sí? Y luego Colosenses 1:17 dice: Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. ¿Qué es la palabra esta? Por medio de Cristo todo se mantiene en orden. Colosenses 1:17, bien especial para estos momentos. Por medio de Cristo todo se mantiene en orden. Bueno, seguimos en la lectura. La presencia física de Jesús en la tierra dividió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿quién era Jesús? ¿De dónde y para qué vino? ¿Cómo su vida nos afecta a nosotros tanto tiempo después? En esta clase y las que siguen, a la luz de la palabra de Dios, usted encontrará respuestas a las preguntas. Estudiemos algunos hechos importantes de la vida de Jesús para luego conocer las fases de su muerte. Antes que Jesús naciera, el lugar y condiciones de su venida habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. El tiempo en que ocurriría se profetizó en Daniel 9:25, la ciudad en Miqueas 5:2, su madre en Isaías 7:14, su ascendencia en Génesis 17:19, 35:10 al 12 y 49:10, también en Isaías 9:7 y en Isaías 11:1. Y en Jeremías 23, del 5 al 6, también se habla de la ascendencia de Jesús. Su función, esto está en Ezequiel 37:24 y se cita también en Juan 18:36. Y su obediencia. Aquí creo que tenemos el primer blanco para llenar con la palabra obediencia. Y las citas son Lucas 2:51 y Hebreos 5:8. Muy bien, completaron ahí su obediencia. Seguimos adelante con la lectura. Si no, pone pausa, completa y después pone play de vuelta. Y sigue, eso es la comodidad que tiene esta modalidad. Si usted se perdió, pone pausa, va para atrás, va para adelante. Fantástico.
Según la cultura hebrea, un hijo se hace cargo de los negocios de su padre al cumplir 30 años. Por lo mismo, esa era la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio, Lucas 3:23. Y 3 años y medio más tarde murió en la cruz, Filipenses 2:8. El poder de su sacrificio, obediencia y resurrección fue tal que hoy usamos ese mismo poder de Dios para salvación. Y aquí tenemos una cita en 1 Corintios 1:18. Dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Cristo es el llamado postrer Adán. Postrer porque es el último. Y en ocasiones él mismo se llamó Hijo de Hombre. 1 Corintios 15:45 dice: la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Cristo vino a la tierra como descendiente de Abraham para redimir a la humanidad. En la cruz ocurrió un intercambio divino. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y cargó con nuestros pecados, rebeliones, enfermedades y todo el castigo que nos pertenecía. A cambio nos dio sus bendiciones y todo lo que él merecía por su obediencia e inocencia. Esto está en Isaías capítulo 53. Así que esto es maravilloso, porque Jesucristo se merecía, por su obediencia, por su inocencia, todas las bendiciones. Se las merecía él. Sin embargo, él nos las dio a nosotros, tomando nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, fue clavado en la cruz, pagó el castigo de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, y lo que él merecía por su obediencia y por su inocencia nos lo dio a nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ver cómo la muerte entró en la humanidad. La muerte llega a la humanidad como consecuencia del ¿qué? Muy bien, del pecado. Ahí está, completamos pecado en el blanco ahí. La muerte llega a la humanidad como consecuencia del pecado. Santiago 1:15 dice: los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Podemos identificar entonces 3 fases en la muerte de una persona, o 3 tipos de muerte. La primera que vamos a estudiar es la muerte espiritual. Muerte espiritual es la primera que vamos a estudiar. Todos hemos sido separados de la vida de Dios a causa del pecado. Es la muerte que sufrió Adán cuando pecó. Aunque Adán vivió muchos años antes de morir físicamente, más de 900, su espíritu fue separado de Dios en el momento en que pecó. Estar separados de Dios es estar muertos. Allí completamos entonces con la palabra muertos. Estar separado de Dios es estar muertos. Jesús nació sin naturaleza pecaminosa, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Vivió en obediencia y santidad, manteniendo íntima comunión con el Padre Celestial. En obediencia al propósito de Dios y por amor a nosotros, Jesús bebió voluntariamente la copa de iniquidad, asumiendo la responsabilidad por cada uno de los pecados de todos nosotros. En el momento de la crucifixión, ocurrió la muerte espiritual de Jesús, porque en ese momento los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre él. Por eso el relato bíblico nos muestra que en plena tarde el sol se oscureció y Jesús clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:33 dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al morir espiritualmente, Cristo fue cortado de su vida de comunión con el Padre Celestial. Lo más doloroso para Jesús fue tener que cargar con ese concentrado de maldad humana. Por primera vez sintió la oscuridad de la envidia, el homicidio, la prostitución, la culpa, el miedo, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, etc. Jesús cargó con todos los actos que desde el principio de la humanidad han ofendido a Dios. Él se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo que nos correspondía. 2 Corintios 5:21 dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Así que el pecado nos separa de Dios. Esa es la primera fase de la muerte espiritual, o el primer tipo de muerte, la muerte espiritual, a la cual todo ser humano está expuesto. Estamos muertos espiritualmente por los pecados que cometemos. Dice Romanos 3:23: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El típico
todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, ¿verdad? O por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, creo que dice la versión más tradicional que estamos acostumbrados. Si alguien dice que nunca cometió pecado, hace a Dios mentiroso. Dice 1 Juan 1:10. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso. Y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Y yo agrego personalmente, si alguien dice que nunca cometió pecado, ahí cometió el primer pecado, cuando dijo esa barbaridad. Seguimos. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos redimidos y reconciliados con Dios. Ahí hay que poner la palabra reconciliados. Y a partir de ese momento nuestro espíritu vuelve a la vida. Ahí va. Gracias a Jesús somos redimidos y reconciliados. Continúo. De acuerdo a esto, solo tenemos vida espiritual cuando estamos unidos a Cristo. Si esa unión se rompe, también la vida espiritual se rompe. Amén. Bueno, esto, muerte espiritual. Ahora pasamos a otro tipo de muerte, la muerte física. Así que vamos a la muerte física. Esta muerte, como su nombre lo indica, sucede solamente en el cuerpo, cuando la persona pierde el aliento de vida. Vamos a leer acá un salmo, Salmo 22 del 11 al 18. Es un salmo profético, habla de la muerte de Jesucristo, la muerte física, la que Él sufrió en la cruz. Entonces dice así el salmista: no me dejes solo, me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda. Me rodean mis enemigos, parecen toros bravos de Basán. Parecen leones feroces que se lanzan contra mí con ganas de despedazarme. Me he quedado sin fuerzas, estoy totalmente deshecho. Mi corazón ha quedado como cera derretida. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parece manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. Salmos 22, 11 al 18, aquí el salmista estaba, tal vez sin saberlo, o tal vez sabiéndolo, profetizando los padecimientos que iba a tener el Mesías. Continuamos con la lectura. En el tiempo de Jesús, la crucifixión estaba reservada únicamente para los peores criminales. Asesinos, traidores del imperio, desertores del ejército, esclavos, extranjeros no gratos y ladrones de alto nivel. Ellos eran despojados de todo derecho legal y eran sometidos a la forma más humillante de morir, la cruz. Sin embargo, dice la palabra de Dios pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero, Gálatas 3:13. Algunos usan la cruz como amuleto contra el diablo, pero ese objeto en sí mismo no tiene poder alguno en el mundo espiritual. La muerte de Cristo en la cruz fue la que desató el poder del cielo. Ahí va la palabra desató en el espacio en blanco. La muerte de Cristo en la cruz fue la que desató todo el poder del cielo contra las tinieblas, la maldición, la cautividad y la condenación eterna. O sea que el poder no está en la cruz, en el pedazo de madera aquel, ni en el que me cuelgo acá. El poder está en la muerte de Cristo en la cruz. Su muerte le permitió a Jesús llegar al mismo infierno para arrebatarle al enemigo el poder que tenía para esclavizar al ser humano. ¿Por qué tuvo que padecer Cristo? Tuvo que sufrir por la humanidad porque así lo había predeterminado el Padre y había sido anunciado por los profetas. Hechos 2:23. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, dice Pedro en su primer discurso. Hechos 3:18 dice: pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Marcos 8:31. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Será rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Todo ese sufrimiento tuvo como objetivo el ser perfeccionado. Dice Hebreos 2:10. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Así que vamos a ver las características del sufrimiento de Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo fue azotado. Casi 700 años antes de que esto ocurriera, el profeta Isaías lo había anticipado. Ya había anticipado el profeta Isaías que Jesús iba a ser azotado. Miren, acá está el versículo Isaías 56.
No quité mi espalda de los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Todo eso le pasó a Jesús. Le arrancaron la barba, lo escupieron y lo golpearon. Cuando alguien era entregado para ser azotado en los tiempos de Jesús, se lo ataba a un poste o se lo tensaba sobre un armazón o se lo tenía en el suelo. Luego se golpeaba repetidamente la espalda, glúteos y piernas con correas de cuero que terminaban en bolas o puntas de plomo, trozos agudos de huesos o dientes de ovejas. Esto desgarraba la carne y resultaba en la pérdida de mucha sangre con la intención de debilitar a la persona hasta dejarla al borde del colapso o la muerte. Bueno, si alguno vio la pasión de Cristo, sabe lo que está relatando este texto. Luego de toda esa tortura, Jesús fue crucificado. La Escritura revela el dolor, aflicción, tormento, desconsuelo y dificultad, desprecio y opresión que Jesús padeció. Su muerte fue una tortura absoluta, completa y sistemática. Él se hizo pobre, se hizo maldición, se hizo pecado y se hizo vil ante los ojos de los hombres para que nosotros fuésemos enriquecidos, bendecidos, limpiados y justificados por el poder de su sangre. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes a nosotros por medio de Cristo. Eso dice 2 Corintios 5:21. Él lo hizo una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. El profeta Isaías describió a Jesús soportando el escarnio sin quejarse. Miren, Isaías 53. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Seguimos con la lectura. Solo para que tengamos una idea aproximada de lo que significó para Jesús cargar la pesada cruz desde el palacio de Poncio Pilatos hasta la cima del Monte Calvario, para luego ser clavado en ella, miremos algunos datos, los cuales pueden ayudarnos a entender su sacrificio físico. Se calcula que la cruz pesaba alrededor de 130 kilos. Solo el travesaño, llamado patíbulo, pesaba entre 35 y 55 kilos. Al momento de ser crucificado, la persona solía estar semidesnuda, tirada en el suelo sobre su espalda, con los brazos extendidos. Sus muñecas eran clavadas con clavos de hierro de 13 a 18 centímetros de largo, una cosa así, y 0,8 de ancho. La deshidratación, pérdida de sangre, sudor excesivo, obstrucción circulatoria y respiratoria que le provocaba la postura, más la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, acababan por matar a la víctima. Para acelerar la muerte de un crucificado se acostumbra a quebrar las piernas, cosa que no ocurrió con Jesús. Él solo fue atravesado por una lanza, ninguno de sus huesos fue quebrado, conforme al testimonio de Juan, quien estuvo al pie de la cruz. Y dice Juan 19, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia, no le quebraron ningún hueso. En otra parte la Biblia también dice, mirarán al que atravesaron con una lanza. Esto cumplió las profecías. En primer lugar, fue anunciado en la práctica de la Pascua, que era una fiesta judía que anunciaba el sacrificio de Cristo. Luego se profetizó esto en un salmo. Éxodo 12:46 dice, el cordero deberá comerse dentro de la casa. Fuera de ella no debe salir ni un solo pedacito de carne. Tampoco se le debe quebrar al cordero ni un solo hueso. Número 9:12. No le quebrará ningún hueso al cordero ni guardará nada de comida para el otro día. Y Salmos 34:20. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. Jesús quedó desfigurado por las múltiples heridas. Su cuerpo fue golpeado, su piel desgarrada por el azote, sus barbas arrancadas, su cabeza y frente laceradas por una corona de espinas. Padeció el desprecio y desamparo de los suyos. Los mismos a quienes había sanado y perdonado, ahora querían matarlo. Jesús no fue una víctima, pues sabía quién era, sabía para qué había venido a la tierra. Estaba consciente por qué razón, por quién lo hacía y qué sucedería después. Su cuerpo fue puesto en la tumba y allí permaneció 3 días, sin ver corrupción, mientras su espíritu cumplía una gran tarea. Salmo 16:9-10.
Por eso estoy muy contento porque me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor, dice el Salmo 16. Y Mateo 12:40 dice, así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Bueno, esto acerca de la muerte física. Ahora pasamos a la tercer tipo de muerte que existe, la muerte segunda. Se le llama muerte segunda. Solamente ocurre en el ámbito espiritual. La muerte segunda es sufrir la expulsión definitiva de la presencia de Dios. Es ser enviado al infierno, a la eternidad lejos de Dios. Y dice Juan 5:21, porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie, es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder. Eso dice Jesús en Juan 5. Que Él tiene poder para dar vida, así como el Padre hace que los muertos vivan, y que no es el Padre el que va a juzgar, sino que es Él el que va a juzgar. Y bueno, luego en Apocalipsis vemos que es el que abre los libros y juzga. Bien, ese es otro tema. Bueno, acá está el Apocalipsis, mirá, dije ese otro tema y estaba puesto. Vamos a leerlo juntos. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y en su presencia desaparecieron la tierra y los cielos y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Ahí está mi nombre y el de ustedes también. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en ese lago quedan separados de Dios para siempre. Ahí está la muerte segunda. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20. Jesucristo juzgará a los que rechazaron la salvación de Dios. Ahí completamos con la palabra rechazaron. Jesucristo juzgará a los que rechazaron la salvación de Dios, la cual se recibe por gracia y a través de la fe. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, somos salvos al confesar a Jesús como Señor. Ya no es necesario sacrificio de animales ni ningún sacrificio humano. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Solo así nuestra iniquidad es arrancada y nuestro pecado perdonado. Hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios y por el poder de su sangre. Ahí completamos con la palabra sangre. Jesucristo fue hasta el infierno luego de su muerte física, por lo cual decimos, o podemos decir, que Jesucristo también sufrió la muerte segunda, porque estuvo en el infierno. La Biblia dice en Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, dando a entender que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. El apóstol Pablo explica, Efesios 4:8-10. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Ahí está el infierno. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Jesús recibió juicio por el pecado acumulado de toda la humanidad. El Salmo 88 es un canto antiguo de Israel que da una descripción notable acerca del sufrimiento de Jesús al recibir el castigo en lugar de la humanidad. Lo invito a que después lea el Salmo 88, que no lo pusimos acá. Léalo usted. El Hijo fue violentamente separado del amor y protección del Padre. Jesús fue abandonado en el infierno cargando todas nuestras iniquidades y pecados. ¿Pero qué fue a hacer Jesús al infierno? ¿A sufrir un castigo porque él era pecador? No. Miren lo que Jesús fue a hacer al infierno. Dice, Jesús proclamó su victoria ante los espíritus encarcelados. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes puedan ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. 1 de Pedro 3:18. Si usted está acostumbrado a leer en versión Reina Valera, 1 de Pedro 3:18 y 19, tenemos que hacer una aclaración. En esta oportunidad cabe aclarar que hay traducciones de la Biblia que dicen que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en lugar de decir que fue a anunciar su victoria, que es la traducción más correcta.
Esto puede dar lugar a confusión pensando que luego de muerto, Cristo fue al infierno a predicar el evangelio a los espíritus que ya estaban condenados. En el texto original griego, el término eukeruso, que es el que se utiliza, se suele traducir como predicar, cuando en realidad significa proclamar, pregonar como un heraldo. El término griego que corresponde con predicar el evangelio es evangelion, que no se usa en este pasaje. Así que, esto para aclarar a aquellos que tienen la costumbre de leer este pasaje en Reina Valera 60, que dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. No es que les predicó el evangelio para ver si se arrepentían y se salvaban, ellos ya estaban condenados. En realidad la palabra mejor no sería predicó, sino sería proclamó su victoria, ¿sí? Pregonó su victoria, porque la palabra griega eukeruso es la que se utiliza para eso, para ese acto, para esa acción. No dice que él fue a predicar el evangelio, no utiliza la palabra evangelion, que es la que se utiliza para predicar el evangelio. Esto es una aclaración para aquellos que estaban acostumbrados a leer este pasaje en otra versión. Si tú nunca lo habías leído en otra versión, olvídate de esto. Es para evitar la confusión, ¿sí? Lo concreto de todo esto que acabo de leer es que Jesús bajó al infierno a proclamar su victoria a todos los espíritus que ya estaban condenados, ¿sí? Es decir, si seguimos con la lectura, dice: por tanto el apóstol Pedro nos indica aquí que Cristo, como heraldo de Dios, mensajero, representante, enviado, persona que lleva un mensaje, eso es un heraldo, fue donde estaban los espíritus encarcelados, los ángeles caídos, y proclamó su victoria para humillarlos. Ahora yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. He vencido a Satanás. Él fue a proclamar su victoria. Como cuando un rey entra en la ciudad que conquistó y proclama su victoria. Bueno, eso es lo mismo. Y en Apocalipsis 1:17 dice: yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo poder sobre la muerte. Es decir, Jesús fue al infierno, no fue al infierno. Pero el infierno no podía retener a Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Entonces él fue al infierno, proclamó su victoria, le arrebató al diablo las llaves de la muerte y luego fue resucitado. Es decir, lo único que le quedaba al diablo, que era el poder sobre la muerte, que eran las llaves de la muerte, hasta eso Jesús le quitó. Ahora no le queda nada. Diga amén. Seguimos con la lectura. Jesús predicó el evangelio a los que habían muerto esperando el Mesías. 1 Pedro 4:6. Para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Es decir, Jesús predicó el evangelio del reino para salvación a quienes habían muerto en fe antes que Jesús viniera a la tierra y estaban en el seno de Abraham. Se levantaron de los sepulcros y fueron los primeros en recibir el evangelio después que Cristo venció a Satanás en el mismo infierno. El pasaje que se mencionó más arriba, Efesios 4:8-10, nos dice que Cristo bajó a las profundidades, allí es el infierno, donde anunció su victoria, y luego subió llevándose a los que estaban cautivos. Y ahí es donde se refiere a los que estaban muertos en la fe y que esperaban el Mesías. Así que bajó a las profundidades y llevó cautiva la cautividad. Significa que fue a donde estaban estos cautivos esperando y se la llevó. Eso es lo que significa ese versículo. Cristo restauró por completo nuestra relación con el Padre. Él murió en la cruz cargando en su cuerpo todos nuestros pecados e iniquidades. Eso sería la muerte espiritual y la muerte física. Después descendió al infierno por 3 días y 3 noches y pagó por nuestros pecados, muerte segunda, arrebatándole las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Entonces se levantó de la tumba. Cristo recuperó todo lo que el diablo nos había robado. Así que ahí va la palabra recuperó. Cristo recuperó todo lo que el diablo nos había robado y nos dio vida en abundancia gracias a su obra de muerte y resurrección. Juan 10:10 dice: cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos tengan vida y para que la vivan plenamente. Jesús fue al infierno luego de su muerte física, pero como no tenía pecado, la muerte segunda no lo pudo retener. Así venció a la muerte. No hay nada que pueda con Jesús. Amén. Hechos 2:24. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Esto está todo en la palabra. Los beneficios de su sacrificio no expiran, sino que se extienden a cada nuevo ser humano y cada nueva generación que entra en este mundo. A diario ocurren milagros de redención, sanidad y liberación, que la resurrección de Cristo trae a las vidas de quienes lo aceptamos como Señor y Salvador. Si usted está enfrentando situaciones difíciles en su vida, como por ejemplo enfermedad, amargura o relaciones rotas, si está cansado de soportar tanto sufrimiento, si ha buscado en la filosofía, en la medicina, en el dinero, en las drogas, en las falsas religiones o en el alcohol, y no ha logrado llenar el vacío que hay en el alma, hoy le presentamos la única respuesta a sus interrogantes: Jesús.
Él quiere hacerse real en su vida y en su corazón. Hoy, Él anhela manifestar su poder transformador en su familia, en sus relaciones, en sus finanzas, en su vida y sobre todo en su destino eterno. Amén. Amén. Hasta ahí entonces la clase número 3. Así que yo los invito a que estemos orando para que podamos rendir nuestra vida por completo a Jesucristo, para que podamos rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros problemas, todo delante del único Dios verdadero. Vamos a hacer una oración para entronar a Jesús y que Él ocupe el lugar que le corresponde como Señor y Salvador en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Lo voy a invitar a que cierre los ojos y lo voy a invitar a que repita conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder y por tu infinito amor. Gracias por esta lección que nos muestra lo que tu muerte conquistó para nuestras vidas. Señor, mi corazón se conmueve cuando veo y comprendo el significado de tu muerte. Te doy gracias por haber estado dispuesto a sufrir todo lo que sufriste para mi beneficio. ¿Cómo puedo, Señor, pagar esa enorme deuda en la que ahora me siento contigo? ¿Cómo puedo, Señor, agradecer y retribuir ese enorme sacrificio, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que quisiste sufrir para que yo sea salvo? ¿Cómo puedo, Señor, agradecer eso? No hay otra manera de agradecer eso que sirviéndote, que rindiendo mi vida para ti. Por eso, en esta hora, quiero decirte, Jesús, que rindo mi vida por completo a ti. Rindo mi voluntad a la tuya. Te entrego mis deseos y mis pensamientos. Pongo todos mis problemas a tus pies, pues tú eres el único Dios verdadero. Te entronamos, Jesús. Ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Pon tu trono en mi corazón y siéntate allí y gobierna desde allí toda mi voluntad. Que todo lo que yo diga, todo lo que yo sienta y todo lo que yo haga sea gobernado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición la clase, que haya quedado clara. Cualquier duda, estoy a las órdenes, como ya les dije. Y bueno, espero con un poco de tiempo en esta semana quizás también grabar la clase 1 y la 2 para aquellos que no pudieron venir a la 1 y la 2, ¿sí? Para que puedan ir completando el material y puedan aprender también y no perdamos clases y que no se nos estire el calendario mucho para adelante. Sobre junio teníamos pensado un retiro. Estamos orando para que todo esto pase rápido y junio pueda ser una fecha habilitada para hacer el retiro. Pero para eso tenemos que terminar el discipulado antes del retiro. Así que por eso vamos a ponerle mucha pila a este sistema de ver las clases por internet, para ver si llegamos a tiempo para el retiro de junio. Ahora en el mes de abril estábamos afinando detalles como para dar más información del retiro, ¿sí? Pero la idea es esa, que podamos llegar a tiempo con las clases y no perdamos ninguna. Bueno, fue un gusto haberles grabado la clase a través de este medio. Espero realmente que haya quedado clara y que se haya entendido de parte de ustedes. Y no duden en escribir dudas en el grupo de WhatsApp, porque allí tú planteas tu duda, yo te respondo y quizá otro hermano tenga la misma duda y ya queda respondido y entre todos allí nos edificamos. Amén. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima clase.